tabernaculizó, es decir, que habitó entre nosotros. Siempre el Señor ha querido un lugar para morar y allí descansar, expresarse y manifestarse. Amén. Y bueno, la edificación de lo que tanto se habla, principalmente en el Nuevo Testamento, es precisamente que nosotros somos parte de esos materiales con lo que se está construyendo la casa de Dios. Porque ¿cuántos sabían que la casa de Dios no está hecha con varilla, ni ladrillos, ni nada que ver? La casa de Dios son piedras vivas, refiriéndose a un cuerpo orgánico que somos nosotros. Y esa es la manera en cómo la palabra ilustra lo que es la iglesia. La iglesia tiene diferentes figuras en la palabra de Dios y cada figura lo que está representando es la vida y la naturaleza de la iglesia. Por ejemplo, una forma en cómo la Biblia le llama a la iglesia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿cómo se le llama a la iglesia? Por ejemplo, el apóstol Pablo. La novia de Cristo. ¿Y qué representa esto? Relación íntima con Dios. La iglesia y Cristo son amantes. Qué lindo se oye eso, ¿verdad? Amantes, somos amantes de Cristo. Otra figura, cuerpo de Cristo. ¿Y por qué cuerpo? ¿De qué habla entonces esto? ¿De qué habla eso? ¿De qué habla el cuerpo? Somos los miembros, ¿verdad? Que constituye el cuerpo. ¿De qué más? ¿Qué más nos quiere ilustrar la palabra del Señor cuando compara la iglesia con el cuerpo? ¿Quién más? Cuerpo. ¿De qué habla el cuerpo? Somos su expresión. Tenga la idea de un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo humano? Son diferentes partes con diferentes funciones. Habla de la diversidad y de la unidad. Cuerpo. Eso es la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, de la ayuda mutua, de lo necesario que es cada miembro del cuerpo. También la palabra de Dios nombra a la iglesia como un rebaño. Un rebaño. ¿Y por qué rebaño? ¿Por qué rebaño? Hay un pastor que cuida de las ovejas. Las ovejas se alimentan, están unidas y hay características que si usted estudia en la palabra del Señor del perfil de una oveja se dará cuenta que hay cierta similitud con lo que nosotros somos hoy como iglesia. Y dentro de las tantas figuras que hay en la Biblia sobre el tema de la iglesia, hay una que es a la que quisiera en esta noche hacer mayor énfasis y es familia. Amén. La iglesia como una familia, la familia de Dios. Es una familia, ¿por qué? Porque exactamente, porque Dios es nuestro, Cristo es nuestro. Por lo tanto, si somos hijos todos de un mismo Padre, quiere decir que compartimos una misma naturaleza. Tenemos un mismo ADN, vivimos por la vida del Padre. Y bueno, estas figuras lo que vienen a ilustrar es exactamente lo que la iglesia es en su naturaleza. Aunque este sería otro tema para otra ocasión, pero no es que esté divorciado de lo que hoy vamos a hablar o continuar hablando. El martes pasado dimos introducción a una de las doctrinas de la aplicación de la obra de la redención. Es un aspecto donde la salvación de Dios encuentra una experiencia relacional.
vamos a decir. Y es la adopción, porque una cosa es ser declarado inocente, no culpable, ser hechos justos por la justicia de Cristo, y otra cosa es ser hecho familia, hijos de Dios. Y hoy vamos a ver esa distinción, pero a la vez vamos a ver aspectos un tanto más prácticos del tema de la adopción. Y a modo de resumen de lo ya dado el martes pasado, la adopción la encontramos dentro del orden de la salvación. Hemos hablado acerca de la salvación que tiene un orden y quisiera saber qué es lo que primero sucede con nosotros o con el ser humano cuando es salvo, o cómo un ser humano puede experimentar la obra de la salvación desde su inicio. Hemos hablado que la salvación tiene un orden. Primero es el llamamiento eficaz. Somos llamados por Dios a través de ¿qué? De la palabra del Evangelio. Entonces, una vez que escuchamos la predicación fiel de la palabra de Dios, ¿qué se produce en nosotros? No, primero, para que ocurra el arrepentimiento, ¿qué necesito? Fe, mis amados. La fe viene por él. Entonces, la palabra de Dios produce la fe, pero esa misma palabra es la obra milagrosa que se produce en nosotros, que es la regeneración, ¿verdad? Y en la regeneración, ¿qué Dios nos da? Nueva vida. Bien, nos da nueva vida espiritual y hemos definido la regeneración como una impartición de vida, es como un cambio del corazón, donde somos transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne. Es un cambio interno la regeneración. No es un proceso, es una obra interna de Dios. Les estamos pasando un material, los que son, los que andan juntos, son esposos, parejas, pueden compartirlo, ¿verdad? Mientras vamos desarrollando, usted va llenando este material, usted no lo va a dejar ahí, usted se lo va a llevar a su casa, lo va a estudiar, va a ir llenándolo, lo que no complete a llenar ahora, y es un material de apoyo que nos va a acompañar durante toda la sección o durante todo el tema que hemos iniciado para esta ocasión. Entonces, ya sabemos que en la regeneración que Dios hace nos da nueva vida, y en la justificación que hace nos declara que no culpables delante de Dios. Y esto cambia nuestro estatus frente a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre estaba en enemistad, estaba en delitos y pecados, y frente a un Dios que es santo y que, aunque no es legalista, es legal, su base, la base de su trono dice es justicia. Él debe ser justo, y el justo justifica al impío. Pero ¿por qué justifica al impío? Por medio de la fe en Cristo Jesús somos declarados sin culpas. Y esto es asombroso. Pero la obra de la salvación no termina allí, sino que continúa en adopción. Después que nos da vida espiritual, después que nos declara justos, entonces la adopción habla de convertirnos en su familia como hijos. Porque una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser hechos hijos de Dios. ¿No le parece esto extraordinario?
Por lo tanto, en la definición que tenemos, la adopción se describe como el acto, si lo tienen ahí en el material, soberano de Dios mediante el cual nos hace miembros de su familia y nos concede los derechos y privilegios de hijos. Volvemos a repetir esto para que se quede instalado en nuestra memoria. Es el acto soberano de Dios mediante el cual nos hace miembros de su familia y nos concede los derechos y privilegios de hijos. Ahora, hay un medio, una manera en cómo viene la adopción, y es únicamente por la fe en Cristo Jesús. La filiación espiritual no es universal ni automática. Y esto es importante que lo podamos entender porque hay una teología que define la salvación como universal al decir que Cristo murió por todos. Es cierto que la cruz fue una obra eficaz y abarca la salvación para todo el mundo, pero es para todo aquel que cree. Bien, por lo tanto, existe el universalismo que declara que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para salvar a todo el mundo. Claro que es eficiente y puede hacerlo, sin embargo, solo son salvos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, la filiación es ser hechos hijos de Dios. El hecho de que Cristo haya muerto no me convierte en hijo de Dios automáticamente. Él murió, me hice hijo de Dios. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. No es a todos de manera instantánea, sino que Juan 1:12 enseña. ¿Qué dice Juan 1:12? Busquemos la cita, por favor, porque es la palabra de Dios la quien describe con exactitud lo que es. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? Todos los que, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Entonces, ¿a quiénes son? A los que y a los que creen en su nombre. Bien, por el contrario, las Escrituras describe a los incrédulos como hijos de ira. Eso usted lo encuentra en Efesios 2:3, hijos de desobediencia. También Jesús afirmó en Juan 8:42 que aquellos que rechazan a Cristo son de su padre el diablo. Por tanto, ser hijo de Dios no es un derecho natural que me toca, sino un privilegio, mis amados. Por eso yo vuelvo e insisto en tener cuenta con la familiaridad con los términos, porque ser hechos hijos de Dios es un privilegio y es una realidad que debemos experimentar diariamente, porque es algo que nos ha concedido el Padre por medio de Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo, quien es quien confirma esta realidad. La adopción, entonces, no es solo una verdad doctrinal, sino una realidad experimentada. Romanos 8, 14, 17, no lo vamos a leer por asunto de tiempo, porque esta sería el resumen introductorio de lo que tratamos la semana pasada, pero en síntesis, Romanos 8, del 14 al 17, enseña que somos guiados por el Espíritu, que hemos recibido el Espíritu de adopción. Y por ese Espíritu de adopción podemos clamar, Abba, Padre. Ahora nos dirigimos al Padre no como un Dios lejano o un Padre ausente, sino un Padre cercano y presente, y le podemos llamar Abba, que es un término
de confianza. Es como llamar ahora, hoy día, a tu padre papi. Es decirle papito, una forma más cercana de nombrar a Dios. El Espíritu da testimonio interno de que somos hijos de Dios y que somos herederos de Dios. Y por ende, si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y esto muestra que la adopción incluye una relación íntima, una seguridad interna y una herencia eterna y una participación en la gloria futura. Pero además, la adopción vimos que nos introduce en una familia espiritual. Y hacíamos notar, mis amados, que la adopción no solo nos hizo hijos de Dios, sino que como resultado inevitable nos hizo parte de una familia. Y por eso tenemos hermanos. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, somos hermanos en Cristo Jesús. Por eso usted va a notar que el apóstol Pablo y los demás apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, quienes también escribió Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas, se refería a la iglesia cuando le escribía hermanos. Hermanos, les llamaba hermanos porque consideraba a los creyentes como parte de la familia de Dios. Y esto es el resultado inevitable que produce nuestra adopción, que no es un detalle menor. Yo sé que hemos escuchado esto y muchos de nosotros lo hemos cantado, lo repetimos en canciones, somos adoptados por Cristo, pero tenemos que ver las implicaciones, los beneficios y las bendiciones que arrastra o que trae consigo el hecho de ser adoptados, porque no debe ser vista ninguna de las doctrinas de la gracia ni de la salvación como simples doctrinas elementales o fundamentales, sino como experiencias prácticas del vivir cristiano. Por eso Romanos 9, del 7 al 8 y Gálatas 4, del 28 al 31, declaran que somos hijos de Dios, hijos de la promesa, no por descendencia natural, sino por la obra de Dios. No es familia de Dios o hijos de Abraham, decíamos, aquellos que vienen del linaje judío. Somos hechos hijos de Dios y por ende hijos de Abraham por la fe, gracias a Cristo. Por eso la iglesia no es solo una comunidad, es una familia redimida. Amén. Somos hijos redimidos. De hecho, somos los únicos hijos redimidos de Dios. Los demás que no tienen a Dios, es lamentable decirlo, pero no pueden ser llamados hijos de Dios, porque ¿qué vimos en Juan 1:12? Que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estos son hechos hijos de Dios. Por lo tanto, aparte de esos, todos los demás o son hijos de ira o hijos de Satanás. No dicho por una persona o la persona que tienen enfrente, sino por la palabra de Dios. Y aunque suene crudo y dura, es la realidad que nos presenta la palabra de Dios. Ahora, usted me podría decir, sí, todos somos hijos de Papá Dios, como dicen los muchachos del barrio y de la calle. Yo estoy con Papá Dios, yo soy hijo de Papá Dios. Bueno, puede ser que sí, en el sentido de criatura de Dios, pero no hijo redimido y adoptado por medio de Cristo. Porque para ser adoptado y ser parte de una familia de la fe, de hijos que van creciendo en la semejanza de Cristo, necesitas creer, necesitas aceptar que esa muerte fue la muerte que tú merecías, pero que fue Cristo quien la murió por ti. También la adopción fue plenamente o parcialmente revelada en el
en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento fue revelada plenamente. En el Antiguo Testamento Dios se reveló como Padre, eso lo vemos en los Salmos, en Isaías, pero Gálatas en el Nuevo Testamento enseña que la ley fue un tutor, fue como una guía hasta que llegara Cristo, pero ahora por la fe somos hechos hijos de Dios. Por eso usted va a encontrar, y esto vamos a profundizar más adelante, que cuando Cristo ahora enseña a orar a sus discípulos, cambia la manera en cómo ellos se dirigen a Dios. Ya no se dirigen como el Olam, como el Shaddai, como el Elión, como el Jehová Nisi, sino como Padre. Y esto cambia nuestra percepción y comunión y relación con Dios. Amén. Entonces, al final entendemos que la adopción es una revelación del amor del Padre. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el cual para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a avanzar un poquito, creo que es suficiente para entrar a la sección del día de hoy. Y vamos a la parte B de esta enseñanza, que es la adopción sigue a la conversión y es resultado de la fe salvadora. Y es importante en este punto hacer un énfasis aclaratorio, que al estudiar la salvación puede surgir una idea que parece lógica, pero que necesita ser corregida de manera cuidadosa. Podríamos pensar que llegamos a ser hijos de Dios por la regeneración, porque la Biblia describe la regeneración como un nacimiento. Y en términos humanos, nacer lo que implica es automáticamente entrar en una familia. Pero aquí debemos hacer una distinción importante para mantener la fidelidad a la enseñanza bíblica. ¿Y cuál es esta distinción? Bueno, la Escritura enseña que la regeneración es un acto de Dios por el cual Él nos da nueva vida espiritual. Efesios 2:5. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la adopción, según la palabra de Dios en Gálatas 5, es el acto de Dios por el cual nos introduce en su familia como hijos. Entonces, una cosa es recibir la vida espiritual y otra cosa es ser adoptados como hijos. ¿Y cuál es el punto clave? Que en el Nuevo Testamento nunca usted va a ver la adopción presentada como un resultado directo del nuevo nacimiento, sino como resultado de la fe en Cristo. Juan 1:12, volvemos a la cita central básicamente de este punto, y es que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuál es el punto clave aquí en todo esto? Para que se entienda con mayor claridad, es que nacer es entrar en una familia por naturaleza. Usted nace y usted pertenece a una familia por naturaleza. Es algo que ocurre por origen. No depende de una decisión legal o relacional posterior. Sin embargo, ser adoptado es entrar en una familia por decisión soberana. ¿Se entiende? Es cuando hay un acto consciente del padre. El padre agota un proceso legal y adopta a un hijo. Y eso implica aceptación, elección y otorgamiento de derechos. Por eso, cuando vemos el orden que la Biblia presenta, la Escritura muestra a Dios dando vida. Nosotros respondemos en fe a Cristo, esto es conversión, y Dios entonces nos recibe como hijos, esto es adopción. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, sin la regeneración, nadie puede creer. Por eso es primero la regeneración antes que la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no puede creer el hombre
antes de ser regenerado? Porque, mis amados, el no regenerado está muerto. No tiene la capacidad, no tiene fe, por cuanto está muerto. Y la regeneración es una impartición de vida. Y con esa vida, entonces somos capacitados para recibir fe y estar conscientes de lo que necesitamos. Por eso es importante entender este orden. Dios lo que primero hace, por eso hemos hablado en otras ocasiones, que la primera experiencia con la vida es la regeneración, porque estábamos muertos. Y la regeneración es el medio que el Señor utiliza para capacitarnos. Y la fe nos une a Cristo. Pero entonces, la adopción, que es lo que sigue después de la justificación, es la introducción en la familia de Dios. Y para poderlo tal vez ilustrar un poco más, imagínese un niño que está en una condición de abandono. Este niño primero necesita ser rescatado y recibir alimento, y esto puede ilustrar lo que es la vida. Ahora, luego de eso, una familia decide recibirlo legalmente y ahí se convierte en hijo. Mientras es rescatado, es alimentado, es cuidado, es sanado, si está herido, si está desnutrido, eso representa la regeneración, la vida. La vida se está produciendo en él, se le está impartiendo vida, pero esto no lo está convirtiendo en un hijo. ¿O sí? ¿Cuándo se convierte en un hijo por adopción? Cuando se agota un proceso legal, se toma una familia, toma a ese niño y lo adopta como su familia. Y esa es la diferencia marcada entre la regeneración y la adopción. Así debemos comprenderlo. Por eso Dios no solo nos da vida espiritual, por eso la adopción es un motivo de gran alegría y gozo, y es una demostración de gran amor de Dios hacia nosotros, porque Él no tenía la necesidad de hacernos hijos. Él podía haber terminado su tarea con regenerarnos, justificarnos, declararnos inocentes, pero no. Decidió tener una relación cercana contigo. Decidió hacerte su hija, su hijo, para que compartas su naturaleza, su vida. Y ahora, un plus más, su herencia. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿No le parece eso extraordinario? Eso es digno de nuestra rendición, adoración al Señor. Por eso la adopción es otro punto dentro del punto B. Está ligada a la fe salvadora. Y la enseñanza clara en la escritura es que la adopción no ocurre automáticamente, sino mediante la fe. No es que, como decíamos ahorita, Cristo murió y fui automáticamente hecho hijo de Dios. No, es mediante la fe. Gálatas 3:26 dice: todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. De igual, el texto más citado de esta noche, Juan 1:12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ambos textos usted va a ver que enseñan lo mismo. Por eso, la adopción sigue la conversión. Es decir, luego que respondemos a Dios en arrepentimiento y fe, que es una decisión sincera de abandonar el pecado y de confiar plenamente en Cristo para mi salvación, reconociendo que yo no puedo hacer nada por mí mismo, me arrepiento, aborrezco mi pasado, camino hacia adelante, mirando ahora a Cristo,
amando lo que Él ama, obedeciéndole. Esta es la evidencia de una conversión, ¿verdad? Después de esto, entonces, le sigue la adopción. Primero la persona cree en Cristo y luego Dios le concede el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, no significa que la fe merezca la adopción, sino que es el medio por el cual somos unidos a Cristo y en Él recibimos filiación, es decir, somos hechos hijos de Dios. Porque recuerde que siempre la fe debe ser vista no como un fin en sí misma, es un medio que nos conecta a alguien que es Cristo. Por eso es por medio de la fe en Cristo, mediante la fe en Cristo. Cristo es la razón por la cual Dios nos hace sus hijos. Cuando digo Dios, categóricamente hablo del Padre. Y el Espíritu Santo juega un papel porque en la adopción está la Trinidad presente también. Es el Padre que nos declara hijos, es mediante el Hijo que somos hechos sus hijos y el Espíritu entonces da testimonio en nosotros porque dice la Biblia en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Qué lindo. ¿Y cuál es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Puedes decirlo conmigo, Abba, Padre. Qué hermoso es el Señor. Lo podemos decir ahora con mayor conciencia. Pablo aquí no está describiendo la regeneración, está describiendo la confirmación de la adopción. Por cuanto sois hijos, entonces Dios envió el Espíritu. Es decir, primero somos hechos hijos y luego es enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Y qué hace entonces el Espíritu en el interior? Confirma esa realidad. En Romanos 8, del 15 al 16, dice la Biblia, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo hacía un comentario la semana pasada y les decía que mucha gente a veces entran en conflicto con el tema de su salvación y dudan de que son salvos. Y una de las maneras que alguien dice que podemos comprobar si lo somos o no es si decimos no soy hijo de Dios y eso usted siente que es verdad. Es imposible que si usted es verdaderamente salvo y dice ya no soy hijo de Dios, que eso resuene en su interior. Ni usted mismo se lo cree cuando lo dice. Porque el Espíritu que está en nosotros, Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él lo comprueba. Y de hecho, no importa si lo sientes o no, no importa que tú sientas que eres hijo de Dios o no, no lo eres porque lo sientas. ¿Por qué lo eres? Por la fe. ¿Y por qué tienes esa certeza? Porque la Biblia lo dice. Os escribo a vosotros para que sepáis que tienen vida eterna. No para que crean, no para que tengan esperanza. Es para que sepáis que tienen vida eterna. Y frente a esa realidad, entonces, ¿qué sucede? El enemigo va a venir en muchas ocasiones a tratar de apagar la certeza y la convicción de tu salvación. Por eso, mis amados, tenemos que estar claros en estas doctrinas que más que doctrinas posicionales deben ser enseñanzas experimentales donde tengamos nuestra certeza y confianza en el dicho
de Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y una de las razones por la que yo debo creer sin temor a equivocarme es porque la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y tiene autoridad suficiente y es verdadera, es fiel. Nunca se ha dejado caer ni una sola de las palabras declaradas en las Escrituras. Dios nunca ha mentido, por lo tanto no mentirá ahora. Y usted ve que a veces hago un tanto de énfasis en este aspecto, en muchas ocasiones. Es porque, créame, se batalla mucho en los corazones de los creyentes con esa verdad. Hay creyentes que tienen muchos años en el Evangelio y a veces dudan de que son salvos. O a veces creen que han perdido la salvación porque han cometido ciertos errores o pecados, como si la salvación fuese algo que nosotros mantenemos por nuestro buen comportamiento. Entonces estamos rebajando la obra de Dios a mi garantía. Mis amados, el que empezó la obra la va a garantizar. Y no quiere decir que Él esté contento con nuestro pecado. No quiere decir que Él no nos corrija cuando pequemos. Porque eso es otra cosa. Una cosa es disciplina y otra cosa es condenación. Cuando pecas, te disciplina el Señor. Y esa disciplina es para regresarte otra vez al centro de su voluntad. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué hace? Testimonio interno, produce confianza filial y genera en nosotros el clamor a Dios de Abba, Padre. A ver, volvemos otra vez al orden. ¿Qué es lo primero? El orden lógico en la experiencia de la salvación, ¿qué es lo primero? Lo segundo, la regeneración. Luego la conversión, ¿verdad? Que es la mezcla de la fe y el arrepentimiento, la conversión. Y luego la justificación. Y lo otro, adopción. Y ahí es que estamos. Somos adoptados, declarados hijos de Dios. Y esto protege una verdad esencial. La adopción no es anterior a la fe, sino consecuencia de ella. Otra ilustración. Imagine a una persona que es llevada ante un juez para recibir un veredicto. Primero, el juez declara a esa persona inocente, absuelta. Pero eso no la convierte en miembro de la familia del juez, ¿o sí? Pero ahora imagina que ese mismo juez voluntariamente decide llevar a esa persona a su casa, darle su nombre y hacerlo un heredero o heredera. Ese segundo acto no es legalmente solamente, sino es relacional. Entonces, Cristo hizo eso. Nos declaró inocentes, absueltos y nos trajo a casa. Por eso el Evangelio es un regresar a casa. ¿Por qué? Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la gloria de donde nunca debimos salir. Pero Él nos trajo de regreso a su casa. Ahora quisiera abrir un paréntesis dentro de esto, pero no es un paréntesis aislado, sino es una aplicación más directa a la experiencia diaria de nosotros. Y quiero que vaya conmigo
a una de las citas, creo que es, sin lugar a duda, equivocarme, más leída universalmente o más citada, que es Mateo 6, y usted me va a dar la razón cuando la vea. No digo que es la más, pero es una de las más para mí, a mi entender, y usted se va a dar cuenta por qué. Mateo 6, verso del 9 en adelante, y me refiero a la oración del Padre Nuestro. ¿Sí o no? Universalmente es una de las más citadas. Cuidado si es la más citada de toda la Biblia. Porque he tenido la dirección de incluir dentro de este tema la oración del Padre Nuestro, pero no tomando toda la oración, sino solamente la primera parte, la primera frase, es porque la adopción nos introduce en una nueva manera de orar. Una nueva manera de orar. Si la adopción es real, entonces no solo cambia nuestra posición delante de Dios, sino también nuestra forma de acercarnos a Él. Porque hasta ahora hemos visto la adopción como una verdad en las Escrituras, pero además de eso debemos verla como una realidad vivida por nosotros. Y la evidencia más clara de que entendemos la adopción es cómo oramos. De hecho, mis amados, cómo oramos define nuestro corazón. Cómo oramos habla de nuestro amor por Dios. Lo que oramos y cómo oramos habla de nuestro amor por los demás, cuánto amamos a los demás. Escúchese orar y podrá determinar cuánto egoísmo hay en usted, cómo es su relación con Dios. Todo esto lo puede evidenciar la oración. Y la evidencia más clara de que entendemos la adopción es como tú oras y yo oro. Pero Jesús enseñó esto de manera directa en Mateo 6, versículos del 9 al 13, lo podemos leer. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre mío, no, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. No es un desglose de la oración del Padre Nuestro, sino es ver lo que significa la doctrina de la adopción entendida, pero vivida especialmente en la oración. Porque no oramos ahora como extraños. No nos acercamos a Dios viéndolo a Él como un Dios lejano, a pesar de que la parte B del primer capítulo, del primer versículo, habla, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y aunque me adelante, esta declaración que estás en los cielos no es una visión de Dios lejana, es una visión de Dios elevada. Autoridad, gracias. Es una visión de Dios, de su santidad, de su separación en un sentido de la tierra en cuanto a su santidad, su gloria, su poder, que merece nuestro respeto, admiración y consideración. Entonces es una conjunción, Padre de confianza, que estás en los cielos,
de reverencia, confianza y reverencia. Porque a pesar de ser un Dios compasivo, amoroso, no es como yo, no somos iguales. Por eso no debe ser tratado como un cualquiera. Entonces, no oramos como siervos temerosos, oramos como hijos. ¿Cómo? Le decimos entonces, Padre nuestro, que es la base de toda oración del Hijo que ha sido redimido. La primera palabra que nos enseña a decir es Padre. Y aunque, vuelvo y les digo, esto ha sido universalmente usado cantidades de veces, y esto corre el mismo riesgo de las otras verdades que encontramos en la palabra del Señor, que al ser repetida tantas veces pierde nuestro asombro, pierde valor, no en sí misma, sino en nosotros, nuestra apreciación de estas verdades. Y el hecho de que Él introduzca esta oración llamando a Dios Padre y enseñando a sus discípulos a llamarle Padre, no es un detalle menor. No es un detalle menor, porque solo puede llamar a Dios Padre aquel que ha sido adoptado por Él. ¿Entienden, mis amados? Y esto concuerda perfectamente con lo que ya nosotros hemos estado viendo. Juan 1:12, que enseña que el derecho de ser hijos de Dios viene por la fe. Por eso, uno de los elementos más indispensables y importantes sobre la oración, mis amados hermanos, es la fe, la confianza, el conocimiento que tenemos acerca de Dios a quien le estamos orando y hablando. Cuando decimos Padre, ¿qué estamos haciendo? Afirmamos nuestra adopción. Ejercemos nuestro acceso a Él. Mis amados, llamarle Padre a Dios no es cualquier cosa. Es más, yo le recomiendo y le exhorto, le motivo a que cuando vaya a la oración, así sea esta noche, y le comunique a Dios y se dirija a Él como Padre, cuando diga la palabra Padre, deténgase un momento, no siga la oración corrida y medite en todo lo que esto significa e implica para usted. Padre, soy adoptado. Padre, tengo una relación cercana contigo. Padre, puedo llamarte así porque me hiciste tu hijo por medio de Jesucristo. Padre, qué hermoso es saber que puedo compartir la herencia con Cristo y tú me has hecho heredero. Padre, gracias porque me has hecho participante de tu naturaleza. Padre, y siga, y usted verá qué rica es esa oración cuando usted conoce y tiene la fe en lo que Dios ha dicho que es de usted. Juan 1:12, derecho de ser hijo. Juan 14, Gálatas 4:6, el Espíritu es que nos impulsa a decir y gime y clama, Abba Padre, por medio de nosotros. Por tanto, cuando estamos diciendo Padre, no es una fórmula religiosa. Yo quiero que nuestra perspectiva que hayamos tenido, si ha estado distorsionada o si no ha estado valorada como debería estar, se eleve hoy ese valor. Se eleve hoy en nosotros esa comprensión de lo que Dios es. Mis amados, no vayamos tan rápido a la oración, no duremos, no agotemos tantas palabras sin comprender su significado. Gocemos nuestra comunión con nuestro Dios. Que aunque tus palabras sean pocas en la oración, pero que estén cargadas de significado para ti. Porque no tiene sentido decir 1000 palabras que no comprendas. Es mejor decir
3 o 4 que la puedas saborear, que puedas disfrutarla, hacer de eso una experiencia única siempre en la oración. Cuando dices Padre, estás expresando una realidad espiritual. ¿Qué nos habla esto también? Ya vimos, la base de nuestra oración es Padre, pero también habla de cercanía e intimidad. Dios es verdaderamente nuestro Padre. Y esta, yo sé que tenemos una imagen en la tierra para, de alguna manera, comparar nuestra relación con Dios, pero queda corto, porque yo lo digo por mi experiencia. Mis hijos podrían decir que yo soy un buen padre y su mamá, pero cuando yo me comparo con Dios, yo digo, Dios mío, qué pobre papá soy. Qué mal padre soy. Por eso queda corto nosotros comparar la relación de nosotros con nuestros hijos y nosotros como hijos con nuestros padres, aunque nuestros padres hayan sido los mejores del mundo. Porque Dios sí es un verdadero Padre. Y cuando voy a Él como papá, ¿eso qué implica? Cercanía, intimidad, relación, cuidado, provisión. Por eso Él mismo nos dio el derecho de ser hechos hijos de Él. Y nos dio también el derecho, la libertad, el privilegio de llamarle Abba. O sea, aún no fue suficiente con hacernos parte de su familia, sino que nos hizo parte de su familia, pero cercano, íntimo. A tal punto que le podemos decir papito, papi, a Dios. Tenga cuidado, no se pase de la raya tampoco. No, porque escuchamos a alguna gente diciendo papito y se van por ahí y ya convierten en la relación de Dios como si fuera una relación humana. Y no puede tampoco, debe mantenerse ese equilibrio. Pero Jesús mismo enseñó que el Padre, y esto es asombroso, mis amados, porque miren, cuando usted nota Mateo 6:8, Mateo 6:26, Mateo 6:14, todo lo que está definiendo aquí Cristo en su sermón del monte, porque no sé si usted sabía que la oración del Padre Nuestro pertenece a parte del sermón del monte que empieza desde este capítulo hasta el capítulo creo que 11, 12, no recuerdo exactamente, o 13 en Mateo. Y es parte de ese sermón que el Señor le está dando a sus seguidores, a sus discípulos. Pero Jesús en este sermón también enseña que el Padre conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. Y esto, mis amados, es una realidad que debe darnos a nosotros mucha confianza al saber que aunque a veces no sepamos cómo pedirle lo que necesitamos, ya Él sabe lo que necesitamos. Él no es un padre exigente que le tienes que decir con lujos y detalles lo que necesitas para podértelo dar. Claro que Él no está comprometido a dar todo lo que nosotros le pidamos, aún la respuesta contraria a la voluntad o a mi petición es una respuesta llena, cargada de amor, porque imagínense que el Señor respondiera todas las peticiones que nosotros le hacemos. Yo le agradezco y yo creo que usted también debería estar agradecido, y creo que así lo es, de muchas cosas que el Señor no te respondió en el pasado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué fue eso? Amor que Él mostró, gracia. Y esto nos lleva a vivir una vida en asombro de nuestro Señor, porque Él dice que Él, haciendo la comparación, y siempre quedamos cortos, si nosotros siendo
padres terrenales damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas. Pero no hemos recibido, y lo dice la Biblia, porque no hemos pedido. Y también no hemos recibido porque pedimos mal. En Mateo 6:26 también Cristo afirmó que el Padre alimenta a sus hijos. Y en el 14 habla que perdona a sus hijos. Y todo esto es mostrando Dios la relación que Él tiene con nosotros como Padre. Pero también en Lucas 12:32 habla de que Él cuida y da el reino. Y esto debe transformar la oración para nosotros. Totalmente. Ya no oramos para convencer a Dios. La oración no es una manera de retorcerle el brazo a Dios para que Él cumpla mis deseos. La oración debería ser un medio para nosotros conformarnos a la voluntad de Dios. Es el medio que el Señor ha utilizado en la tierra para conocer qué hay en su corazón. Por eso aceptamos lo que Él responda siempre que vamos a Él en confianza. Porque sabemos que Él siempre responde. Lo que sucede es que a veces no interpretamos bien su respuesta. Cuando creemos que es una respuesta negativa para nosotros, pues nos enojamos con Dios. Decimos, oh, Dios no oye mi oración. No, no es que Él no oye tu oración, porque aún su silencio es una manera de responderte, porque Él está utilizando el silencio para que tú entiendas que eso no es lo que tú necesitas. Para que Él entienda, para que tú entiendas que Él lo que quiere es producir madurez y probar tu fe muchas veces. Dios no responde a una petición. ¿Y qué Él hace con su no respuesta aparente? Bueno, moleándote, produciendo en ti paciencia, dependencia más de Él, y que tú sigas orando. Porque si no es por eso, no debería hacerlo, pero Dios es un Dios sabio y Él sabe que si te da eso, tú no vas a seguir orando. Dígame si no es así. Si ante cosas que el Señor te dio, tú jamás te acordaste. Y menguó, y tiene que venir a veces otra situación. Pero cuando hay una situación difícil en el hogar, una situación difícil en el trabajo, una cosa que se sale de tu poder resolver, tú no encuentras ni pie ni cabeza, y comienza, coge 3 días de ayuno, viene y te consagra y se resolvió el problema, se acabó el ayuno, ese día entregué. Claro, porque ese era el propósito de mi oración. Y no está mal que oremos y que intensifiquemos la oración en periodos específicos cuando nos sentamos débiles y sin fuerza, pero deberíamos perseverar en la oración, mis amados hermanos. Perseverar en la oración. Y ese es un llamado que tenemos nosotros como iglesia. Por eso oramos confiando en Dios, en el cuidado de un padre. Si un padre sabe dar buenas cosas a sus hijos y tú le has pedido ciertas cosas a él y no te las ha dado, pues él te está dando lo que tú realmente necesitas. Silencio, eso es lo que tú necesitas. ¿Por qué? Él quiere darte madurez. No, eso es lo que tú necesitas porque lo otro te iba a hacer daño. Pero otra expresión, y ahora pasamos a la parte B de este primer versículo. Padre nuestro que estás en los cielos. Claro, recuerde que Padre habla de relación, intimidad, comunión, y nuestro nos revela que somos parte de una familia. No es Padre mío, no es Padre de ellos, es Padre nuestro, de un cuerpo de creyentes y de hijos. Y reverencia. Que estás en los cielos.
de esto habla la reverencia. Pero vemos que aquí se mantiene este equilibrio esencial. Dios es cercano, ¿sí o no? Pero es común. Es padre, pero también es rey. ¿Se entendió eso? Él es tu padre, tan padre que te dio la vida, herencia, todo, pero es rey. Y ante el rey, ¿cómo vamos? En reverencia. Es íntimo, pero también es santo. Isaías 57:15 lo expresa claramente. Búscalo, por favor. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en lo alto y es santo. Adora su santidad. Por eso le decimos a Él, santo, santo, santo. ¿Y por qué 3 veces santo? Porque Él no es santo como cualquier santo. Su santidad es trascendente. Y hasta que no entendamos la trascendencia de su santidad, lo vamos a tratar como cualquier otro santo que vemos en la Biblia. Él no es santo como yo, aunque la Biblia a mí me llame santo y me llame a ser santo como Él. No es santo como yo, porque Él es santo antes del pecado y lo será para siempre y nunca ha tenido contacto con el pecado ni lo tendrá. Por lo tanto, debo reconocer que Él es alto, sublime, habita la eternidad y su nombre es el Santo. No santo, el Santo. Bendito sea el Santo al cual adoramos. Esa es otra cosa. Somos muy ligeros al decirle al Señor santo, santo. Y ni por un carrizo sabemos lo que estamos diciendo. No sabemos qué estamos diciendo. Dios habita en lo alto y santo, pero también con el quebrantado. Qué hermoso es el Señor, que tiene esa conjunción tan inexplicable. No hay otra manera de cómo definirlo. No lo puedo explicar. Tan alto, pero tan cercano con el quebrantado. Tan sublime, pero tan cercano a nosotros. Y esto nos enseña que la oración debe tener confianza sin irreverencia, cercanía sin superficialidad o inconstancia, intimidad sin pérdida de temor santo. Y la adopción, que también produce en nosotros, elimina el temor esclavizante. Y uno de los efectos más prácticos de la adopción es esa transformación del corazón en la oración. Romanos 5, 8, 15 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ven? Sino que hemos recibido el espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. No nos acercamos a Dios con miedo a ser castigados porque pecamos ayer. No nos acercamos a Dios con temor o con miedo porque nos hemos comportado mal y ahora sé que Él no me va a oír. Él no te oye por lo que has hecho ni por cómo te hayas comportado. Él te oye es porque estás en su Hijo. Mis amados, Él nos acepta no por nosotros, sino porque estamos en su Hijo. Si fuera por nosotros, nunca seríamos escuchados, nunca seríamos amados.
Él nos puede considerar y amar gracias a que nos ve en Cristo. Por eso Él lo hizo posible, hizo toda la obra de la redención, de lo que hemos hablado, la regeneración, la justificación, la adopción, la glorificación, es uniéndonos a Cristo, que es una de las doctrinas que ya hemos visto. Pero si no entendemos que todo es posible gracias a estar en Cristo, entonces no entenderíamos claramente la obra de la redención, porque en ocasiones podríamos sentirnos que el Señor está enojado porque hicimos tal o cual cosa. Es porque no hemos comprendido que estamos en Cristo. Ahora, tú puedes creer eso, claro, si no comprendes primero que tú fuiste puesto y puesta en Cristo Jesús. Y en Cristo nunca soy desechado, menos valorado, menos cercano, menos amado. En Cristo siempre estoy amado, perdonado, justificado, adoptado. Y ese es nuestro gozo. Por eso ahora, antes de haber temor, cuando éramos enemigos de Dios, estábamos lejanos, no éramos adoptados, había temor, inseguridad, distancia, pero ahora hay confianza, acceso y hay libertad. Por eso el creyente no se acerca como alguien rechazado, sino como alguien recibido. Tenemos que luchar con eso también, mis amados. Hemos tenido una visión errada de Dios. Hemos visto a Dios como un Dios enojado. Él no está enojado contigo. No lo está. Te lo vuelvo a repetir. Dios no está enojado contigo si estás en Cristo. Ahora, si estás en Cristo, dice que la ira de Dios está sobre ellos, los que rechazan a Cristo. Porque vuelvo y les digo, hay dos clases de personas para Dios en el mundo: los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Pero estar en Cristo no es un esfuerzo que yo hago para lograr estar, sino es una obra de fe. Confío en Cristo y Él me coloca en Él. Por eso el Espíritu ahora produce el clamor. ¿Y qué hace? Enseña que Dios envió su Espíritu a nosotros, el cual clama: Abba, Padre. Por eso la oración nace del Espíritu. ¿Quieres saber si estás orando? Bueno, el hombre nunca inicia la oración, es Dios que la inicia. La oración es iniciada por Dios en nosotros. Por eso hacemos silencio y le pedimos al Señor: enséñame a orar. Fue la actitud más humilde que vimos en los discípulos, pidiéndole a Dios, a Cristo, que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque vieron ejemplo en Él, y por la manera, la frecuencia, la duración que Él oraba, la forma, se dieron cuenta que no sabían hacerlo. Por eso les dijo: enséñanos a orar, Señor. Y deberíamos nosotros también pedirle al Señor siempre que vamos a la oración: enséñame a orar como te agrada a ti, como a ti te conviene, como tú quieres, Señor. Para que la oración sea iniciada por Él y no por nosotros. Porque si oro yo, habrá egoísmo. Si oro yo, habrá vanidad. Si oro yo, habrá de todo menos vida de Dios. Por eso el clamor filial es producido por Dios. Él es el que clama en nosotros: Abba, Padre. Y la relación con el Padre es experimentada internamente. Padre nuestro es la expresión de una familia que ora. Él no enseñó a orar Padre mío, sino Padre nuestro. Y esto conecta con lo que hemos dicho anteriormente, con la vida de una comunidad de hijos que aman y sirven a un mismo Dios. Dios es nuestro Padre. Por eso no estamos solos, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Perteneces a una familia de creyentes
y oramos como parte de un pueblo. Por eso en nuestras oraciones debe incluir a otros creyentes. Porque el Señor nos enseñó a orar así. Nos enseñó a orar de manera colectiva. Y en muchas de nuestras prácticas de fe, vamos a esperar que los hermanos que están conversando terminen para yo poder continuar. Y en nuestras prácticas de fe, en muchas de ellas, necesitamos, mis amados, cambiar el yo, el mí, por el nosotros, por el todos. Porque hasta eso puede estar revelando un grado de egoísmo en nosotros que necesita ser también llevado a la cruz. Por último, algunas implicaciones prácticas para entender sobre la doctrina de la adopción. Es que debemos orar con confianza sabiendo que somos hijos. Número 1. Número 2, orar con reverencia, reconociendo la grandeza de Dios. 3, orar con dependencia, confiando en la provisión del Padre. Yo dependo de ti, confío en tu provisión. Y debemos orar con seguridad sabiendo que somos escuchados. Iglesia, siempre que vas a la oración, recuerda lo siguiente: hay un oído atento a tu clamor. Hay un Dios que te está esperando. Hay un Dios que te oye. No dudes porque tarde su respuesta. No quiere decir que no te ha oído. Él te ha escuchado. Por eso, en ocasiones, Él nos insta a persistir en la oración. Y la persistencia en la oración no cansa a Dios, no lo cansa. Porque Él es el Padre bueno que se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos. Cuando se pierde el equilibrio entre cercanía y reverencia, hay dos errores. Vemos a Dios como un Dios frío y lejano, o lo vemos común y sin santidad. Y una de las excepciones para la palabra santo es fuera de lo común. O sea, no es común. Él es apartado de todo, diferente a todo. Por eso Él no es santo como yo. Vuelvo y repito. ¿Por qué 3 veces santo? Porque su santidad es trascendente. Porque santo puede ser un ángel, santo puede ser un fiel del Antiguo Testamento, santo y también del Nuevo Testamento. Pablo era un santo, los creyentes de Corinto eran santos, pero no pueden ser equiparados con la santidad de Dios. Por eso Él es santo, 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 trascendentemente santo. Por eso, mis amados, la adopción alcanza una de las expresiones más profundas en la oración. No solo ha sido perdonado, sino ha sido recibido. Yo quiero que con esto en la mente en esta noche te pongas un minuto de pie y vamos a orar al Señor como a nuestro Padre, pidiéndole que su gracia sea una vez más con nosotros, añadiendo a nuestras vidas ese temor reverente, esa confianza, esa seguridad de saber de que Él nos oye, que nos ama. Abra su boca, por favor, en este momento y hable con su Padre. Pongamos en práctica lo que hemos escuchado en esta noche. La adopción no es un simple tema más para tachar. Es una realidad que debemos vivir. Por eso le podemos decir: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Eres nuestro Padre. Podemos confiar en ti, Padre. Nos acercamos a ti como niños. Niños que te necesitan tu cuidado, tu dirección, tu guianza. No podemos hacerlo solos, Señor. Abba, Padre.
Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de poderte llamar Abba Padre. Abba Padre, soy tu hijo, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Díselo. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres el principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mi camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Abba Padre, aleluya, eres Padre nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos a permanecer en esa cercanía contigo. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano. Tú eres mi principio, el principio y el fin. Aleluya, decimos: Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino, decimos, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Otra vez, Padre nuestro. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Aleluya. Y que tu reino venga pronto y tu voluntad también.
aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en, que el cielo venga, que el cielo, aleluya, que el cielo venga aquí como es, que el cielo, que el cielo, y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero y yo te amo. Le puedes decir a tu Dios, Abba, Padre, responde a su amor que ha mostrado por medio de su Hijo. Yo te quiero y yo te amo. Otra vez, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Sí, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero y yo te amo. Así como un niño clama por los brazos de su padre, así lo hago por ti, Abba, así lo hago por ti. Así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti, Abba, así lo hago por ti. Así como un niño clama por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero. Dígale, te amo. Pasamos de una relación lejana a una relación cercana con nuestro Dios, con nuestro Padre. Dile, Señor, enséñame a ser íntimo, enséñame a ser más cercano a ti en cuanto a mi relación contigo, Dios. Aleluya. Porque sabemos que en un sentido no nos acercamos más a Dios, porque Él es omnipresente, Él está en todas partes, Él está tan cerca y más cerca no podríamos estar. Sin embargo, en cuanto a relación, podemos estar lejos de Él, pero en Cristo estamos cerca. Por eso podemos clamar, Abba, Padre, por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos confianza delante de nuestro Dios. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te
así como un niño clama, clama por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, Dios, así lo hago por ti. Así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Abba Padre, eres mi Padre, me has hecho hijo, yeah. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre y solo en ti soy libre. En su presencia sin temor, con confianza, con la certeza, sabiendo que Él siempre da buena dádiva a sus hijos. Y por eso estamos aquí, Señor, para crecer en este conocimiento y poder vivirlo en nuestra experiencia, que cuando vayamos a la oración, nuestra visión de ti, Señor, sea transformada por medio de tu palabra, que aprendamos a tener más confianza, más seguridad, más certeza en saber cómo tú nos consideras a nosotros, porque somos nosotros los que no hemos todavía considerado bien cómo es que tú nos ves a nosotros. Permítenos ver como tú nos ves, Señor. Abre nuestros ojos para vernos, Señor, como tú nos ves, como dice tu palabra, lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Qué hermoso es el Señor. Quisiera preguntar si en medio nuestro hay alguien que todavía no ha dado el paso definitivo de fe y que en esta noche pasa a ser un hijo redimido de Dios, por medio de Cristo. Si desean tomar la decisión. ¿Hay alguien aquí que no es creyente, que no es cristiano? ¿Son cristianos? ¿No lo eres? ¿No quisieran acercarse al Señor hoy? Como un padre que te llama y te dice: ven a mis brazos, quiero darte vida, quiero transformar tu vida, tu corazón. Es una buena oportunidad. Solo Cristo puede dar verdadera vida y gozo. Y jamás es nuestra intención quererles incomodar, pero es nuestra responsabilidad como portadores de un mensaje que transforma el destino eterno de un corazón. No podemos quedarnos callados frente a esa realidad, porque un día todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, buenos, malos, todos vamos a estar frente a Dios, y solo contará si pusimos nuestra confianza en Jesucristo ahora. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser, llamarlo en tanto que está. Deje el hombre impío su camino y regrese o vuelva hacia Jehová. Está haciendo un llamado aquí Isaías al arrepentimiento. Es el reconocimiento de quién es Dios y es el abandonar una vida de pecado. Y esa es la invitación que le hacemos a todo aquel que se nos cruza por enfrente. El Señor nos ha dado la oportunidad de tenerlos a ustedes dos, pero valoramos de nuestra parte como iglesia y como mi persona la disciplina que han tenido y la reverencia de haber escuchado el mensaje, y sigan viniendo, porque la fe viene por el oír. Pero no se tarden en tomar esa decisión, porque en el mundo hay peligro, y no se lo digo para atemorizarlos, sino que es una realidad, y vuelvo y digo, es nuestra responsabilidad saber
que si hay peligro para alguien, advertirle del peligro. Sería malo y no los amaría si no les dijera la verdad, si les vendo otra cosa. Por eso a nosotros nos urge, es la urgencia que tenemos, la gran urgencia que tenemos como creyentes, es comunicarle al mundo que Cristo salva. Porque después de esta vida hay dos destinos: cielo, separación de Dios, que la Biblia le llama infierno. Y no tenemos que ir allí, porque no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero para nosotros nos fue creada la gloria, la vida eterna en Cristo, el paraíso. Y por eso hoy nosotros estamos seguros de eso. No estamos aquí para ir al cielo, aunque claro, queremos ir al cielo. No es que no queremos ir, pero no es lo que nos motiva a amar a Dios. Pero en un principio sí les confieso que me aterra el pensar ir al infierno. Todavía me aterra, pero ya no tengo miedo a eso, porque sé que ya eso no me toca, porque Cristo me ha salvado y me ha salvado completamente. Y eso es lo que queremos comunicarle a la gente. Y no solo eso, sino que también pueda disfrutar de las riquezas abundantes que hay en este evangelio. Solo en Cristo hay verdadera felicidad, gozo, plenitud de vida y seguridad eterna. Amén. Bueno, estamos despedidos. Yo creo que no hay más nada que añadirle esta noche, solo que el saludarnos no se vaya tan rápido. Salude a su hermano y practique la filiación. Ahora somos hermanos en Cristo y demostramos que somos hermanos la manera en cómo nos amamos. Amén.